Este video contiene spoilers, te lo advierto que lo veas bajo tu propio riesgo para que después no te agüites. El duque del terror, el mexicano Carlos Enrique Taboada, nos deleita con esta joya en 1969, un año después de haber sacado el clásico de culto Hasta el viento tiene miedo, del cual ya hicimos un video en este canal. En esta película, el duque del terror trae de vuelta a la legendaria Marga López, interpretando a Julia Septién. Y también trae de vuelta a Norma Lazareno, quien interpreta a Mariana, actrices que salieron en Hasta el viento tiene miedo. También en esta película sale Joaquín Cordero como el multimillonario Eugenio Rubalcaba. Esta película trata de puro satanismo y alta magia negra, pero para evitar la censura de ese tiempo tuvieron que hacerla de una manera que el satanismo y la brujería no se viera tan obvia, como por ejemplo en Alucarda del maestro Moctezuma, que salió 5 años después y la censuraron en México. El maestro Taboada, en cambio, sabía que si él hacía muy explícita esta película en el México conservador de ese tiempo, pues lo iban a censurar y él quería tener un éxito comercial. Y lo logró, fíjense que esta película fue muy exitosa. Taboada lo volvió a lograr. Esta película está más macabra que Hasta el viento tiene miedo y trata de una niña millonaria llamada Silvia que está bajo la influencia del demonio. La niña de nombre Silvia, interpretada por Lucy Bug, es hija única que vive con su papá y con su madrastra en una lujosa hacienda de México. Silvia es una niña muy introvertida y triste, puesto que acaba de morir su mamá y su papá. A los pocos meses se compró una nueva esposa de nombre Mariana, quien es interpretada por Norma Lazareno. La niña Silvia odia a Mariana porque extraña a su madre y cree muy sabiamente que Mariana está usurpando el lugar de su fallecida madre. El papá de Silvia, Eugenio Rubalcaba, es un millonario egoísta que nunca juega ni platica con Silvia y cree que dándole lujos puede hacer que su hija crezca normal y que olvide a su mamá. El papá de Silvia no tiene creencias espirituales, es un hombre pragmático y rígido que solamente cree en el dinero y en lo que sus sentidos puedan palpar, ver y oler. El papá de Silvia está interpretado magistralmente por Joaquín Cordero y lo hace muy pero muy bien. Su personaje tiene mucho carácter. A lo largo de la película jamás se quiebra a pesar de los eventos trágicos. El carácter de este hombre es mucho más duro que el mismo libro de piedra. Silvia tiene un amigo imaginario llamado Hugo, pero Hugo es más que un amigo imaginario, es un demonio cuya esencia está capturada en esta estatua que trajeron desde Austria. La película no nos da muchos detalles de cómo llegó la estatua de Hugo a la hacienda de los Rubalcaba, simplemente llegó desde Austria, antes de que los Rubalcaba se mudaran. El niño de esta estatua se llama Hugo y este es el demonio amigo de Silvia, y a lo largo de la película Hugo va atormentando a todos, especialmente a la madrastra de Silvia. ¿Y cómo llegó el alma de Hugo a vivir dentro de la estatua? Al parecer, el papá del niño Hugo era un brujo muy famoso de Austria, quien fue asesinado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El padre de Hugo era alquimista y brujo y conocía el secreto de la resurrección. El brujo, antes de morir, convirtió a su hijo en esta estatua de piedra, porque según él resucitaría después de 1000 años, y Hugo, junto con su libro de conjuros mágicos, serían traídos de nuevo a la vida. Hasta que ese día llegara, entonces la estatua de Hugo cuidaría celosamente el libro de piedra, que esconde los más grandes secretos de la magia negra. Al mudarse a la hacienda, la niña Silvia hace amistad con el espíritu de Hugo y este termina poseyéndola. El espíritu de Hugo hace un dibuk. Un dibuk en la cábala es cuando un espíritu se apega al alma de una persona. El espíritu maligno de Hugo entonces se apodera sutilmente de Silvia, enseñándole lo que viene en el libro. Silvia entonces adquiere el poder de la profecía y puede saber lo que va a pasar mucho antes que las demás personas. Entonces lo mejor será creer en los poderes maravillosos de ese libro. ¿Y de qué trata? De magia negra. Los papás de Silvia creen que la niña tiene algún problema psicológico por su extraña manera de actuar, pero los sirvientes de la hacienda, el jardinero y su esposa, y la misma institutriz Julia, sospechan que la niña no tiene ningún problema psicológico, sino una posesión diabólica.
ya que ellos han visto a Hugo con sus propios ojos rondar por la hacienda a altas horas de la noche. Esta película funciona muy bien porque para ser 1969, para no tener efectos prácticos ni mucho menos CGI, esta película te perturba. Empieza un poco lenta, pero a partir de la mitad se pone muy pero muy intensa. El libro de piedra toca el tema de la brujería y lo hace muy bien para su tiempo. Taboada trata de ser lo más explícito sin tener que ser obvio o abierto o descarado como lo hizo el maestro Juan López Moctezuma en Alucarda. Aquí Taboada es mucho más sutil, pero no por eso deja de ser perturbador. El libro de piedra es una película que combina el terror sobrenatural con el terror psicológico en una atmósfera simple pero efectiva. Si te gustó Hasta el viento tiene miedo, esta película te va a encantar. A mi gusto está mejor. Si te interesa ver esta película, te la voy a dejar completa en la descripción de este video y en el primer comentario fijo para que la disfrutes con unas palomitas y tu bebida favorita. Esta película es una delicia. La película empieza con Marga López, quien interpreta a la institutriz Julia Septién, quien acaba de llegar a la lujosa hacienda de los Rubalcaba para trabajar con la niña Silvia. Joaquín Cordero, quien interpreta al millonario Eugenio Rubalcaba, la recibe y le da la bienvenida a su nuevo hogar, donde estará trabajando como la nueva institutriz de su hija Silvia, ya que la última institutriz dejó su trabajo de manera súbita y sin decir ni una sola palabra, como si algo o alguien la hubiera asustado. El millonario Eugenio Rubalcaba le echa la culpa a Silvia diciéndole que su hija tiene problemas mentales, que está loquita y que sería un trabajo muy difícil para la nueva institutriz. A lo cual Julia, con todo el profesionalismo del mundo, no reaccionó ni con sorpresa ni con miedo. Al contrario, está lista para entrarle, está lista para enfrentar el reto de educar a Silvia a pesar de sus problemas mentales. Una vez advertida y contratada, la institutriz se da una vuelta por la hacienda para buscar a la niña Silvia y conocerla en persona. Entonces la encuentra jugando en un establo y no le parece nada extraña, pues es una niña normal, sonriente y educada. Silvia se presenta y le dice a su nueva institutriz que está jugando con su amigo Hugo. La institutriz entonces cree que Hugo ha de ser un niño que anda por ahí y no le presta nada de importancia. Después la institutriz conoce a la madrastra de Silvia, interpretada por Norma Lazareno, quien la hacía de Kitty en la película de Hasta el viento tiene miedo, ¿te acuerdas? La madrastra de Silvia se abre de capa con la institutriz y le dice que Silvia la odia por ocupar el lugar de su mamá a tan solo unos meses de su fallecimiento. La madrastra le advierte que Silvia es muy rara y que en muchas ocasiones ha tratado de espantarla. La institutriz entonces va con el millonario Rubalcaba y le dice que ya conoce a su hija, que ya ha platicado con ella y que la encontró jugando con Hugo en el establo. Entonces el papá de Silvia se saca de onda y se ve perturbado y le dice a la institutriz que se dé una vuelta por la hacienda y le señala un camino cerca de un lago para que vea quién es Hugo, el amigo de su hija Silvia. Julia entonces se interna por la vereda al lado del lago que el señor Rubalcaba le invitó a conocer y junto al lago se encuentra esta estatua de piedra. Es un niño de unos 10 años que está sosteniendo un libro de piedra en sus manos. Ahora la institutriz ha conocido en persona a Hugo, el amigo imaginario de la niña Silvia. Pero la sorpresa de Julia es mayúscula cuando se da cuenta que al pie de la estatua se encuentra uno de los libros de la niña Silvia que la niña había perdido. Las cosas entonces a partir de aquí se ponen muy extrañas y Carlos Enrique Taboada ya nos está dando a entender que esta película tiene matices de terror sobrenatural y no solamente terror psicológico. La atmósfera a partir de aquí se vuelve más perturbadora. Y antes de continuar con este video, quiero que me regales un like en este momento para fortalecer esta transmisión. Y si apenas acabas de llegar a Crypto TV y aún no te has suscrito, te pido de favor que te suscribas en este momento, que toques la campanita y actives todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Esta es de las escenas más complicadas del libro de piedra. La institutriz Julia quiere creer que el amigo de Silvia es solamente producto de su imaginación y decide pasar más tiempo con Silvia,
para conocerla mejor y crear un vínculo afectivo para tratar de sustituir a Hugo con su amistad. Silvia entonces la invita a caminar y le dice que en lo más alejado de la hacienda de su papá se encuentra una iglesia abandonada. Las dos van a la iglesia abandonada y en cuestión de segundos, en una distracción de Julia, la niña Silvia ahora se encuentra muerta del susto en lo más alto de la iglesia abandonada sin saber cómo bajar. La institutriz Marga López tiene ahora que subir a rescatar a Silvia con todo y tacones, arriesgando su propia vida. Esta escena con Marga López subiendo en tacones se me hizo muy chistosa. No sé por qué diablos Marga López no se quitó los tacones para rescatar a la chiquilla poseída. Pero es Marga López, ¿no? Y Marga López puede hacer eso y más, supongo. En el camino entonces hacia el techo de la iglesia abandonada, la institutriz ve una enorme lagartija que le saca la lengua y casi se cae del susto. Después de sudar litros de angustia, Marga López logra llegar a donde la niña y la salva. Al regresar a la casa, pasan por el lago donde se encuentra la estatua de Hugo y accidentalmente se le cae su camafeo al lago. El camafeo de la institutriz posee un alto grado de valor sentimental y se pone muy triste por la pérdida, pero Silvia le dice que no se preocupe, que Hugo lo va a sacar del lago y se lo va a devolver esa misma noche. Entonces, esa misma noche, Hugo entra a la recámara de Marga López y le devuelve su camafeo. Esto obviamente llena de terror a la institutriz y empieza a creer que Hugo no solamente vive en la imaginación de la niña Silvia, empieza a creer que Silvia no está loca y que Hugo es real. Aparece entonces un personaje clave en la película, el mejor amigo del señor Rubalcaba, a quien invitaron a pasar unos días en su hacienda. Este amigo es también el padrino de Silvia y se llama Carlos, interpretado por Aldo Monti. Carlos es muy importante porque este personaje cree en lo sobrenatural. Carlos no tiene trabajo, al menos en la película Taboada no da ninguna profesión definida, pero la función narrativa de Carlos es más bien de apoyo, participando en las dinámicas familiares y en los eventos que rodean a la estatua y al supuesto amigo imaginario de Silvia, Hugo. Carlos no llega solo a la hacienda, llega con su perro pastor alemán, el cual aterroriza a la niña Silvia, y más tarde Hugo terminaría matando a este perro. Julia Septién, la institutriz, platica con todos en la casa acerca del extraño amigo de Silvia, acerca de Hugo. Quiere encontrar respuestas de este Hugo, pero las respuestas las encuentra en el jardinero y en el ama de llaves, quienes ellos sí han visto a Hugo por las noches y le advierten que la niña Silvia no está loca, está poseída, está endemoniada, que Silvia puede ver el futuro antes de que los hechos ocurran. De hecho, Silvia se dio cuenta que su padrino Carlos le había comprado una muñeca mucho antes que Carlos llegara a la hacienda y se la entregara. Silvia lo ve todo y lo sabe todo. Al parecer, Hugo le ha estado enseñando a hacer magia negra. Hugo le ha estado enseñando a Silvia los secretos del libro de piedra. Así que Silvia usa la magia negra para matar poco a poco a su madrastra. De la nada, la madrastra de Silvia experimenta extraños dolores, inexplicables accidentes que la dejan postrada enferma en su cama. Te digo que está buena la película, está muy interesante. En esta escena, Julia Septién le está dando clases de geografía a la niña Silvia y cuando llegan a la capital de Austria, la niña Silvia le pregunta a Julia que si sabe dónde queda Holstadt. Holstadt, le explica, es el pueblo donde Hugo creció y que todos los habitantes de Holstadt habían sido destruidos por bombarderos nazis en la Segunda Guerra Mundial porque eran malvados. Julia entonces se pone a investigar por su cuenta y encuentra que en efecto Holstadt es real. Más eventos macabros suceden mientras que la madrastra de Silvia sigue empeorando de su salud. Julia Septién, Marga López, encuentra a la muñeca de Silvia amarrada con lazos rojos y con alfileres encajados en los puntos donde la madrastra está enferma, en la mano, en el estómago y en las piernas. Claramente Silvia ha estado haciendo vudú con las enseñanzas de Hugo y de su libro de piedra. La presencia demoníaca en la hacienda se hace cada vez más intensa. En esta escena, Silvia se encuentra haciendo un hexagrama con sal dentro del establo. En ese hexagrama hay nombres de entidades demoníacas que ni siquiera se deben de pronunciar. La sirvienta sorprende a la niña haciendo sus rituales satánicos y la regaña, y Silvia entonces la amenaza de no decir nada a nadie. La sirvienta se da cuenta que hay una lagartija muerta. Esta lagartija Silvia la había adquirido como su mascota, entonces Silvia le dijo que este ritual con sal era para revivir a su lagartija muerta. La sirvienta se ríe, se burla de ella y en la noche aparece la misma lagartija viva en su cama.
La situación se vuelve insostenible en la hacienda de los Rubalcaba y Eugenio Rubalcaba accede entonces a visitar a un amigo de Carlos experto en el ocultismo, el cual revisa los signos del hexagrama con sal y les explica que este contiene nombres de demonios que no deben de ser pronunciados y que este signo se usa como parte de rituales satánicos. Entonces optan por deshacerse de la estatua. Eugenio Rubalcaba, después de mucho tiempo, decide deshacerse de la estatua de Hugo. Carlos, el amigo millonario del señor Rubalcaba, acepta llevarse la estatua a su casa y en el camino, mientras iba manejando por la noche, se le aparece Hugo por el retrovisor y mata a Carlos. No explican cómo, pero la estatua de Hugo regresa a la hacienda como una advertencia de que no se pueden deshacer de la estatua. La policía le pide al señor Rubalcaba que se presente a la estación para reconocer el cadáver de su amigo Carlos. Mientras esto sucede, la madrastra logra recuperar su vitalidad después de que Julia Septién, la institutriz Marga López, descubrió a la muñeca y la desató y le quitó los alfileres, pero ahora ella puede ver a Hugo y está aterrada del miedo. En esta escena, la madrastra de Silvia sale a buscar a Hugo para convencerse de que es real y muere ahogada en el lago. El señor Eugenio Rubalcaba regresa de la policía y encuentra a su amada muerta, otra víctima de Hugo y de su libro de piedra. El padre de Silvia entonces toma la decisión de abandonar lo más pronto posible la hacienda maldita al siguiente día. Pero en la mañana siguiente, Silvia desaparece y no la pueden encontrar por ninguna parte. Julia Septién y el señor Rubalcaba salen a buscar a Silvia y van al lugar donde está la estatua de Hugo, pero en vez de encontrar a Hugo, encuentran a la niña Silvia hecha piedra. Y así es como termina esta película. Está muy buena, aunque sí deja algunos hilos y los personajes, a mi parecer, no están bien desarrollados, como el personaje del padrino de Silvia. Taboada no nos dice a qué se dedica y no profundiza nada en su personalidad. El jardinero y la sirvienta parecen más de relleno y no están tampoco bien desarrollados. Todo se centra en los eventos sobrenaturales y no en el desarrollo de los personajes. Este es el único detalle que no me gustó. A mí me gusta ver una película donde los personajes estén bien desarrollados y aquí el maestro Taboada no lo hace. Este es el único detalle que no me gustó. El final es bueno, es sorpresivo, no es un final esperado y obvio como en la película de Hasta el viento tiene miedo. Me gustó mucho el final, la verdad no me lo esperaba. Es una película muy buena, a mí se me hace mejor que Hasta el viento tiene miedo, salvo por los personajes que no están bien desarrollados. La música es excelente, la atmósfera es exquisita y tétrica, envolvente, muy buena para la época. Es una joya que no te debes de perder. Es mucho mejor que muchas películas nuevas que tienen Netflix, eso sí te lo puedo asegurar. Te la recomiendo mucho y si quieres ver más análisis de las películas del maestro Taboada, házmelo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios. Si quieres ver la película completa, te la voy a dejar en el primer enlace fijo en la cajita de comentarios para que la disfrutes. Y esto es todo por el día de hoy, mi querida audiencia. Si este video les ha parecido entretenido o bueno, compártanlo por favor en todas sus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Gracias a mi familia por apoyarme para que pueda estar aquí con ustedes y gracias a los que llegaron hasta el final de este video. Nos vemos en el siguiente videoprograma si el creador del universo así lo desea.